¿Hola? ¿Se me escucha? Hola, mi nombre es Albert Cortacans y hoy os voy a contar mi historia como Albert Games. Espero que se me escuche bien. Hola amigos de YouTube. Quiero ser youtuber. Bowser, devuélveme a la princesa Peach ya. Demasiado tarde, Mario. Ya la tengo encerrada en una bola de cristal varita mágica. Mamá, papá, voy a ser youtuber. Bueno, pues empecé en YouTube realmente por el año 2011-2012 por ahí, cuando tenía un canal llamado 2002 Abecedario que, bueno, actualmente está borrado. Ese canal de YouTube simplemente era vídeos haciendo animaciones, bueno, animaciones si se le puede llamar, en PowerPoint del estilo Super Mario. Obviamente YouTube no era tan conocido en aquella época porque no había ni youtubers ni nada, solamente era todo memes de aquella época y no fue hasta el año 2015 cuando me lo tomé realmente en serio esto de YouTube. Y bueno, pues empecé ahí como Albert Games, haciendo un vídeo de un juego fanmade que encontré por ahí en internet y lo empecé a jugar grabándolo a los 13 años de edad. Mi primer vídeo de YouTube recuerdo que era un juego fanmade de Five Nights at Freddy's, un juego popular de aquella época. Recuerdo yo que jugaba el ordenador, que era un portátil, cuando estaba en el comedor, ¿sabes? Y años después, por 2016 por ahí, estaba empezando a lo que viene a ser a grabar contenido en mi habitación. Y así fueron mis inicios en YouTube. Grandioso, tío. Pocos directos me lo he pasado yo mejor que este. Vale, a ver, Albert. Es el último día y yo no quiero hacer daño a nadie. Nada, no pasa nada, Vegeta, o sea... Te levanto con... Pues muchas gracias, máquina. y tranqui. Conocí a Publix en el instituto por el año 2015, el mismo año que empecé en YouTube. Y la verdad es que al principio sí que es verdad que no quería mucho poner atención a hacer amistades, pero cuando quedé más con él por el año 2016 por ahí, he de decir que tengo una de las mejores amistades que experimenté en muchísimo tiempo. Incluso hoy en día me sigo llevando con él, ya que hago muchos vlogs con él, hago gran cantidad de contenido. O sea, sí que es verdad que me recuerdo una vez que teníamos una serie de retos llamada La Burguindilla, que básicamente trataba de coger una hamburguesa de cualquier restaurante, o sea, pedirlo y mezclarlo con picante, y cada vez que nos reíamos de algún chiste o algún si te ríes pierdes, pues comernos esa hamburguesita para sea el más picante de todos o no. Entonces, ¿cómo surgió los vlogs con Publix? Pues estábamos en el Tibidabo y dijimos, ostras, ¿por qué no hacer un vlog del Tibidabo? Y eso hicimos por el año 2018. Entonces, yo recuerdo haber hecho ese vlog con el Publix, claramente. Publix es para mí una de las mejores amistades. Sin él no tendría sentido mi canal de YouTube.
Publix y yo formamos con una chispa muy, muy guapo, o sea, es como un dúo dinámico, o sea, un dúo galáctico, se podría decir. Y eso, que yo llevo muchas aventuras con él, en el sentido de que hay mucha locura, se podría decir. El último viaje que hice con él fue en el North Fest, un festival. Yo recuerdo que había otro evento que iba, sí que es verdad que iba mucho antes del North Fest, que se llamaba la Smoke House, que es, bueno, una casa en Valencia. Y ahí fue nuestro primer viaje tocho aquí en el canal. Y claro, todavía recuerdo cuando Publix se tiró a la piscina en pleno invierno, ahí como reto por los demás. Bueno, una locura ese reto. Si no fuera por Publix no estaría tan encendido con el tema de YouTube y crear contenido, ya que gracias a él, bueno, sigo haciendo contenido hoy en día. Por el año 2012 por ahí, o sea, justo tras el año donde abandoné el canal 2002 Abecedario, descubrí un juego llamado Minecraft. O sea, al principio no le cogía mucho gusto porque era un juego de cubos con píxeles raros, o sea, no te voy a mentir. Pero a medida que lo voy conociendo poco a poco, pues le he cogido mucho cariño. Por no decir que fue uno de los responsables de mis inicios en YouTube. Lo que más me ha gustado de Minecraft es su jugabilidad, su forma de hacer construcciones y sobre todo pasármelo bien con mis amigos, ya que, bueno, pues podía hacer de todo. Podía hacer como jugar un mapa de aventuras, podía jugar a servidores de Minecraft de la temática que sea. Minecraft me ha pegado muy fuerte aquí en el corazón, ya que, y gracias a Minecraft, pues me he convertido en su fan número 1 en aquel entonces. Y hasta me compré todo su merchandising, o sea, Minecraft lo juego mucho ya que tiene un montón de posibilidades, por no decir infinitas. Lo puedo jugar con mis amigos, también puedo jugarlo con mods, o sea, modificaciones del juego. Y puedo hacer de todo, hasta si quiero una casa en el árbol. O sea, Minecraft es simplemente un juego de imaginación. Yo conocí a Albert para allá el año 2018 y mis primeras impresiones fueron bastante buenas porque, como lo conocí, básicamente era: necesitamos gente para un torneo de Fortnite. Y te quedas, ¿cómo que un torneo de Fortnite? Pues sí, el chico había organizado un torneo presencial en un lugar y había incluso patrocinadores y todo. Y mis primeras impresiones de Albert fueron: este chaval es un fuera de serie. ¡Qué locura! ¡Qué grande!, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues sí que es cierto que en el torneo, bueno, pues no salió del todo como expectativa llevaba, pero sí llevó a cabo y me llevé buenas impresiones de él, ¿no? En ese sentido. Iban pasando el tiempo, los años, y pues de vez en cuando hablábamos. Tampoco teníamos como ese afán de buena relación, pero sí es cierto que conectábamos. Albert y yo conectábamos. Yo iba muy a mi bola y él pues muy a la suya, pero a fin de cuentas pues conectábamos, ¿no? Porque compartíamos como la misma ilusión, el mismo sentimiento, ¿no? A fin de cuentas. Y yo siempre, bueno, por lo que yo veía, chaval, pues ya veía que hacía cosas de Minecraft, hacía contenido de YouTube, etcétera. Pero hay algo que siempre me gustó mucho de Albert y siempre le dije que tirara por ese camino, que se formara por ese camino, o que buscara de alguna manera, que también tuvimos una charla un día de estos, y es por el tema de la animación. Yo me acuerdo que estaba haciendo una serie de animación al estilo South Park, que habían conseguido actores de La Casa de Papel, que tú dices, pero vamos a ver qué de cosas está consiguiendo Albert en el proyecto de la animación y todo esto. Y yo pues le di, tío, aquí, vales, se da bien dirigir esto, se da bien el tema de crear películas animadas,
tira por ese camino, ¿no? Y ahí pues ahí dije, wow, aquí me mola mucho, ¿no? Por dónde tira Albert, pero luego también pues despuntaba con cosas del streaming, ¿no? Le invitaban a series, participaba en series, hizo cosas de citas, hacía contenido chulo, es como que destacaba con lo que hacía. Entonces su contenido siempre me ha gustado porque ha destacado, pero ha destacado porque es una persona auténtica. ¿A qué me refiero con esto? Que se muestra tal cual como es, sus sentimientos, cómo se siente, qué le ha pasado, le ha gustado esto, no le ha gustado esto, noticias, todo lo que expresa es auténtico de él, ¿no? Pues se ve cómo es la persona, ¿no? A fin de cuentas, el cómo habla, el cómo viste, sus estilos de colores. Tiene una esencia, Albert tiene una esencia y eso le hace destacar entre los demás creadores. A algunos les puede gustar, de otros no, pero a fin de cuentas, pues no es una persona clónica. Y eso es lo que valoro mucho de Albert, ¿no? Que es una persona bastante auténtica en ese sentido. Muy, muy carismática, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Él se muestra, ¿no? Cómo es. Eso pues no todo el mundo es capaz de mostrarse en este mundo de internet tal cual como es, ¿no? A fin de cuentas pues siempre llevamos una careta o una máscara, pero él, Albert es Albert y se muestra tal como es, pero es que no solo se muestra en redes, sino también se muestra en los eventos donde más, se muestra en la calle, es muy, 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 muy carismático, ¿no? Por aquí, por allá, tal, otro. No sé, yo puedo decir que como que se vuelve loco, ¿no? En ese sentido, es como... Pero es su gracia, es la gracia que tiene este chico, ¿no? Que se muestra... ¿Quién lo hace si no lo hace Albert? ¿Me explico? Entonces, claro, eso le da eso le da una vibra, le da una chispa que enciende a las demás personas y hace que un ambiente sea muy bueno, ¿no? En ese sentido, hace que sea un ambiente muy querido y es porque Albert enciende con su carisma a todos los demás. Y eso pues creo que despunta, pero ahí nos gana a todos en ese sentido. Si tenemos que buscar algo un poco más negativo, yo no puedo hablar mal de Albert en ese sentido, ya no solo porque sea mi amigo, pero no veo algo malo que decir, porque no tiene maldad, no busca vengarse, no tiene un qué que digas, ¿a qué hace las cosas mal, no? En ese sentido, entonces no hay nada malo que le pueda reprochar, pero sí es cierto que ahí debo hablar del tema, y es el tema un poco cómo utilizar las redes sociales. Las redes sociales en nuestros tiempos eran muy dañinas, ahora están un poquito más estables, la gente te ven de otra manera, pero cualquier cosa que hacías, decías o hablabas era muy invasivo, muy dañino, pero a niveles extremos, es decir, le da igual quién seas, vamos a destruir, seas como seas, ¿no? A fin de cuentas, y eso sí que lo he vivido en carne y hueso, y yo pues he pecado de los mismos errores que ha hecho él, que es un poco hablar, irse un poquito más de boca, ¿no? En ese sentido, y yo entiendo por qué habla, porque a fin de cuentas él habla un poco de las injusticias, de cómo se comportan los creadores, qué hacen, qué otro, pero yo siempre le digo, ¿para qué le haces publicidad? ¿Por qué le haces publicidad? Da igual, no importa, no es nada importante, haz tu vida, tus cosas, tu contenido, no le des pie a alimentar eso, pero lo entiendo porque tiene esa impotencia, que yo también la sentía, ¿no? Porque dices, tú te lo trabajas, preparas, haces cosas muy pros, pero luego viene otro y la lía un poco y tiene más números, pero bueno, a veces así es la vida, ¿no? Un poco hay muchas injusticias, se pueden pasar en ese sentido, no hay ningún problema que haya esas injusticias, puedes tirar por otras alternativas, pero claro, él ahí sí que ha sido muy, muy cabezota, en ese sentido, hasta no parar, y eso le ha traído muchos problemas, consecuencias, hackeos masivos, que a mí pues da rabia, ¿no? Y te da pena, ¿no? En ese sentido, pero creo que él no es consciente de esto, ¿no? Y creo que no somos conscientes la gran mayoría cuando pecamos, ¿no? De esto del hablar. Y es que cuando tú te expones en redes a polémicas, críticas o a dar una opinión, pones en riesgo tu imagen, tu familia, las personas que se preocupan por ti. Según qué grado sea la crítica, sí que te pones muy en riesgo y no somos conscientes de ello. Estás dando una opinión en internet, pero ¿qué daños colaterales puedes provocar, no? A fin de cuentas. Y ha provocado. Yo, por ejemplo, hubo una muy, muy, muy grande
que yo pues en aquel momento creo que si no llega a aparecer sí que se iba a liar una buena. Y es que le saqué las castañas del fuego, pero he de decir que desde ese momento me hizo caso. Me hizo caso porque puse en riesgo mi empresa, puse en riesgo personas de mi lado, porque sí que se metió en un hoyo bastante grande. Porque en internet, cuando hay una brecha de odio, no es cuando dices, bueno, voy a parar porque me he pasado, ¿no? En internet es hasta matar. En internet es hasta dejarlo lo más destrozado posible. Y creo que aquí pecamos un poco todos. Debemos ser conscientes que somos responsables de lo que exponemos, de lo que decimos, de nuestra audiencia y de lo que hacemos. Somos responsables de todo esto lo que hacemos en internet. Y hay que ser conscientes de ello. Entonces, hay que pensar un poco que es... Bueno, ¿me renta tener números o me renta hablar con este, con lo otro? A fin de cuentas, de poner en riesgo también y preocupar a mi familia, a mis amigos. No renta. Por eso digo, a tu bola, a tu rollo. Y si quieres colaborar con uno, colaboras. Si no, pasa. No. Y es así, la gente te va a tentar. Es que la cuestión de aquí es que a Albert también le han tentado muchísimo. Yo también me he dado cuenta que la peña ya le venía a buscar las castañas del fuego. Y eso, pues, claro, a mí también me han tentado un montón. Yo he caído también. Por eso lo entiendo y empatizo con él, porque lo he vivido también en ese sentido. Sí que es cierto que yo a nivel de hate he tenido mucho más masivo, por eso me preocupo y digo, Albert por aquí no, Albert por aquí no. Y Albert pues en eso también, él ayuda a todo el mundo siempre de manera voluntaria. Yo creo que ahí ha estado un poco en el tema de internet, ahora porque ha cambiado un poco, pero sí que es cierto que no hay nada sincero, es decir, cuando se mueven por números o dinero, no son amistades sinceras, o no hay, y eso es difícil de ver, y con los años sí te das cuenta, pero cuando eres adolescente no lo ves. Yo no lo veía tampoco, no hay amistades sinceras, hay intereses. Entonces, pero bueno, yo en internet, gracias a internet he conocido a Albert, ¿no? En ese sentido, pero a lo que me refiero con esto sí que es cierto que ahora con el tiempo se ha hecho respetar, pero creo que también hemos pecado mucho de no hacernos respetar, porque a veces sí que es cierto que tienes que hacerte respetar. Él lo que ha hecho, más bien, no tirar de venganza, no tirar de malicia, ha tirado más de agacho la cabeza, me disculpo, lo siento mucho, y le he visto muchísimas veces disculparse por internet de muchas y muchas polémicas. Pero bueno, yo muchas veces digo que eso, que en internet no somos tan amigos, a fin de cuentas. Entonces, pues, lo mejor que puedes hacer es pasar de ello y avanzar. No tiene más. Entonces, pues la cagamos, miramos los errores, intentemos no cometer, porque si fallas reiteradamente, sí que es un problema. Una vez, no pasa nada. Pero ya más de 3 veces dices, oye, que tengo que parar, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, yo creo que... diría que es el único punto negativo, ¿no? A fin de cuentas, que hace un poco el gestión de internet, pero creo que ahí hemos pecado un poco todos en ese sentido. Pero sí es cierto que por lo demás, Albert, mola. Pero el juego que más me ha marcado, y lo juego actualmente, es Fortnite. Sí, es el que más me ha marcado, aparte de Minecraft. Sí que es verdad que este juego a veces lo amo, otras veces lo odio por las partidas perdidas. Fortnite lo empecé a jugar en sus inicios, en 2018 por ahí. Y al principio recuerdo que era más malo que... súper malo, por no decirlo así, ¿sabes? Cuando hice mi primera kill, ojo, mi primera kill, estaba celebrando como loco. Pero luego, segundos después, recuerdo que me mataban y lo abandoné el juego, pues, hasta 2 semanas después. Fortnite me tiene enganchado por su historia, por su jugabilidad, y también por su forma de atraer a la gente en cuanto a marketing. Tiene de todo Fortnite, es como un metaverso de los videojuegos. A mí me gusta Fortnite porque me lo puedo pasar muy bien con mis amigos. También puedo jugar a un montón de minijuegos de ese Fortnite. A pesar de que tenga amor-odio al Fortnite, pues este juego siempre me lo paso bien en este juego con mis amigos.
Fortnite es un sentimiento más para mí en mi vida, tanto en YouTube como en Twitch. Hay algo que marcó un antes y un después en mi vida en YouTube y el resto de mis redes sociales, que es cuando conocí a North Inc. y a Smokes Agency. Le conocí lo primero de todo a Smokes Agency por el año 2021, bueno, a finales de 2021, casi 22, y no coincidía con ellos en eventos hasta el año 2023, que fue mi primer evento en Valencia. O sea, me lo pasé súper bien, me traje a Publix y todo para que les conociera. Simplemente son 10 de 10 esa segunda familia. Y recuerdo bien que justo en la Smokes House, que es el primer evento de la Smokes Agency, conocí a otra marca que es mi otra segunda familia. Recuerdo que mi primer evento con los de North Inc. era el evento de Zaragoza por el año 2023. Muy buena gente, por cierto, sobre todo el jefe, el Javi, que es un símbolo para mí en mi vida, ya que me trata como uno más en la familia. Bueno, ¿qué os diré de Albert? Es mi hijo. La verdad que objetivo no puede ser, porque lo quiero un montón y para mí es el mejor del mundo. Pero bueno, él nació con 4 kilos 300, un bicho, y bueno, una ilusión increíble, ¿no? Nuestro primer hijo, y estábamos como locos por él y estamos como locos por él. Bueno, entonces pues Albert creció. Ya de pequeñito el tío empezó a andar antes de un año, o sea que ya era un crack, era un tío, empezó a andar, a correr. Era muy creativo de pequeño, muy curioso, porque todo lo cogía, todo hacía, sus juegos eran de montar cosas, con bastante creativo lo que hacía. Nos fijábamos bastante y decíamos, hostia, fíjate qué cosas. Lo creció, en la adolescencia. Luego, bueno, a quien conoce a Albert sabe que, bueno, en el tema social, relacionarse con la gente, dado que él le ha diagnosticado Asperger, y pues el trato con la gente es como que le costaba, que tenía como dificultades. Un tío sonriente, simpático, gracioso, nos hemos reído de pequeño con él porque era un encanto, cariñoso, como el que más, cariñoso, muy cariñoso. Y lo que decía, el tema de relacionarse, pues bueno, en el colegio se relacionaba bien, jugaba, pero al cabo de los años, cuando ya empezó a crecer, 12, 13 años, que ya tenía un razonamiento diferente, es cuando él a lo mejor ya se daba cuenta de que faltaba algo para poder interactuar más con todo el mundo. Entonces él ya se empezaba a dar cuenta de que aquí había cosas que había que pulir. Nosotros detrás, mi mujer y yo, detrás de él desde pequeñito, para potenciar, como cualquier padre hace con sus hijos, esas pequeñas carencias que puedes captar, que no deficiencias, que son carencias como tenemos todos. Yo de pequeño era hiperactivo y tenía a mis padres locos. Pues entonces, bueno, intentar ayudarlo con pues, las típicas terapias que hace cualquier padre que quiere que su hijo sea el mejor. Y bueno, pues estuvo estudiando, estuvo en la ESO, relacionándose con sus amigos, hacía sus grupos, pero bueno, que no era aquello que decías, tenía un amigo fijo, sino que era muy de estar con todos o con ninguno. Luego pasó a otro tipo de estudio y allí pues conoció otros amigos nuevos, entre ellos Pablo, Publix, que le llaman, que es el que hace vídeos con él, que es un chaval encantador. Y bueno, con él sí que empezó a hacer piña. Entonces ahí, al ver, ya hacía años que ya tocaba el ordenador, aquello con las teclas, y empezaba, pues, teníamos el ordenador en casa y estaba pues con juegos de motos, corría con la moto por un desierto, luego todo lo que eran juegos de estos de matemáticas, todos eran juegos de Albert Einstein y esto pues se le daba muy bien. El tío esto, pues la verdad que lo sacaba súper bien. Entonces nosotros viendo que tiraba hacia las teclas, pues entonces dijimos, oye, pues mira, vamos a darle un poquito más. Entonces ya
él tenía su propio ordenador ya de jovencito, y entonces vimos ya que empezaba a hacer cosas y a demandar otro tipo de juegos, a demandar que si otra pantalla mejor, papá, y vimos que, bueno, que tiraba quizás para este tema. Luego, ya no sé cuándo empezó en YouTube, cuando apareció YouTube, el tío, pues casi de los primeros que se empezó a meter en YouTube. Y empezó a hacer cosas, a moverse por ahí. Internet no tenía tanta potencia como tiene ahora. Las redes sociales, evidentemente, no existían ni la mitad de redes que existen ahora, tan peligrosas como pueden ser o no, pero entonces no era tan selva, no era tan peligroso. Y en ese momento navegaba bien, tenía su grupo, jugaba y se lo pasaba súper bien. Y bueno, y empezaba a hacer sus vídeos de Albert Games, y muy gracioso, y con su camarita, empezaba con su camarita a hacer cosas, y era muy gracioso. Y entonces le vimos la agilidad con las teclas y le propusimos estudiar informática y estas cosas, y la verdad que no le hacía mucha gracia. Albert es un tío autodidacta, que siempre le hemos dicho que si él hubiera tenido voluntad de intentar ir a estudiar edición de vídeo, informática y estas cosas, hubiera hecho así, de cabeza. Pero él no puede esforzar a una persona, entonces él no quería hacerlo, él quería seguir siendo autodidacta. Bueno, pues la verdad que evolucionó bastante bien, empezó a empezar a probar de editar cosas, se le da súper bien sus primeros vídeos, sus suscriptores que empezaron a subir, y dije, bueno, mira, pues oye, genial, al ver, veíamos sus vídeos y contentos porque el chaval pues se lo estaba pasando bien y estaba disfrutando, y con el pensamiento que tienes, y si a lo mejor por esta rama él puede ser feliz, que es lo importante para nosotros, para cualquier padre, para que sus hijos sean felices, si por aquí puede ser feliz, ¿vale? Pues entonces yo soy de los que pienso que hay que buscar la vocación de cada persona. Entonces, cuando muchos padres quieren imponer tienes que ser esto porque tiene futuro, tienes que tirar por aquí porque tiene futuro, tienes que ir a la universidad porque tiene futuro, pues entiendo el consejo y el argumento, pero no creo que soy de los que pienso intentar captar la vocación de tu hijo, de cualquier persona, de cualquier niño, e intentar, si es una vocación que va por un camino que es sano, que es algo que es beneficioso para él, para su futuro sobre todo, pues entonces intentar potenciarlo y ayudarle. En este caso él tiraba por ahí. Entonces empezó ya a entrar en este mundo. Entonces, pues, claro, empezaron a entrar pues, las redes sociales, el YouTube, el Instagram y todas las historias, que es muy reciente, pero... Y entonces allí empezó ya el peligro, porque yo defino a Albert como un chaval hiper bueno, por dentro muy buena persona, por fuera también, súper cariñoso, y una característica que tiene, que a mí me encanta, pero que hoy en día en la sociedad, tal como están las cosas, te puede hacer mucho daño, que es muy inocente. Entonces, inocente, es un chaval confiado, que es fácil de manipular, fácil de convencer, y él, como su meta ahora mismo, o hace un tiempo hasta ahora, es intentar ser un youtuber famoso. Él ve los ejemplos que tenemos, que todos los chavales ven, pues él con sus medios pues intenta hacer vídeos, hacer cosas, crear contenidos para intentar. Entonces se cruza con mucha gente que a veces hay envidias, a veces hay mofas, porque él tiene su estilo, él tiene su forma de hacerlo. Entonces, por desgracia, como se sabe, hay gente buena, gente buenos amigos, y hay gente mala, envidiosa, o gente que simplemente se dedica a su satisfacción personal es hacer daño a los demás, reírse de los demás, o para tener más seguidores, incluso pues hacer daño a los demás. ¿Y qué decir de mis padres? Son una joya de mi vida. O sea, mi familia son los que más les quiero en esta vida. Es como mi motivo a seguir adelante. Y me da miedo perderlos, ya que pase lo que pase, ellos están ahí. Ellos tres forman lo que viene a ser una joya, un tesoro en mi vida. O sea, ese tesoro es intocable, ya que pase lo que pase, ellos están ahí.
O sea, tanto en las buenas como en las malas. Y me han apoyado mucho en YouTube y en Twitch también. Y yo creo que estoy muy agradecido de tener a una familia como ellos. O sea, a mi madre sobre todo, a mi padre, a mi hermana. Es que mi familia es oro puro. A pesar de que la haya liado mucho en internet, mis padres siempre han estado ahí para guiarme y ser mejor persona. Buenas, yo soy Claudia, soy la hermana de Albert. Y la verdad es que me hace especial ilusión poder participar en este proyecto y poder aportar mi pequeño granito de arena a este documental. Yo empezaría diciendo que Albert para mí significa inspiración. Él desde pequeños me ha demostrado lo valiente que es, lo luchador que es, que nunca se rinde, que pese a lo mejor haberse encontrado con diversas adversidades, nunca se ha rendido y siempre tira para adelante. Una persona con aspiraciones muy altas en la vida, capaz. Yo estoy convencida de que todo lo que se proponga lo va a lograr. Y ya no solo lo admiro como persona, sino también como hermano mayor. Me ha demostrado que siempre puedo tener su apoyo incondicional, que pese a lo adolescente o lo tonta que pueda estar, siempre está para mí, siempre tiene una sonrisa para darme, siempre es cariñoso conmigo. Es de las personas más alegres que conozco, más cariñosas que conozco. Y yo solo espero y deseo que a mi compañero de vida le vaya todo genial y bueno, estoy convencida. Ojalá estar allí para verlo y nada, personalmente a ti Albert, te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti. Hola, yo soy la madre de Albert y quiero explicaros cómo es. Albert siempre ha sido una persona muy creativa. Cuando era pequeño le gustaba muchísimo dibujar. Teníamos una cámara de estas digitales antiguas y con esta cámara él hacía fotografías, movía milimétricamente los muñequitos y todo esto luego pasaba a cámara rápida, resultaba ser una película. Que esto, estamos hablando de un niño de unos 4 años aproximadamente, nadie se lo había enseñado, es algo a lo que llegó él con su imaginación. También le gustaba coger todos los cacharros que encontraba por casa, los ponía en el suelo y visto en perspectiva les había dado una forma, pues o una casa, o un camión, o un animal. Esto a todos los adultos les sorprendía muchísimo porque era una cualidad admirable. Y cuando se hizo mayor siguió en esta línea. Le gusta mucho crear contenido, le gusta mucho crear comunidad y pasar tiempo con sus amigos. Es una persona muy leal, de fiar. Y además es muy buena gente. Es una persona que aunque algo le cueste, se esfuerza, persiste y todavía tiene la capacidad de seguir confiando en las personas, que esto para mí es una de las cosas más valiosas y más bonitas que puede tener alguien. Por eso, hijo mío, te digo que todas mis vidas te buscaré para ser tu madre, porque estoy muy orgullosa de ti. Te quiero. Pues el chaval es que es un fuera de serie, honestamente. Es decir, ya desde el primer día conmigo quedó muy bien, en el sentido súper evento, hace cosas súper chulas que dices, Dios, pero este chaval cómo logra estas cosas, ¿no? Pero luego dices, es que aunque te impacte sus actitudes, es alguien que sí o sí quieres tener en tu vida. Y ese es Albert. Bueno, para mí desde el principio ha sido una persona que me ha dado una mano para tirar para adelante, a integrarme, a sentirme a gusto, a sentirme uno más como todos, y la verdad que eso no está pagado y siempre te lo agradeceré. Gracias por estar tan atento, por ese positivismo y constancia y apoyo que me das, la verdad, porque es de admirar y la verdad que me apasiona esa ilusión, esas ganas, esa creatividad, esa importancia que le das a tus hobbies que al final poco a poco vas haciéndote hueco y triunfando. Entonces nada, espero que disfrutes al máximo del camino, de las experiencias y que nada, que aquí me tienes para lo que necesites, ¿vale? O sea que todo el apoyo del mundo
Para mí Albert es una persona que es súper buena gente, es una persona también que es muy especial y se hace querer enseguida. Solo he estado en un evento con él, de la marca en la que trabajamos en común, y no me ha hecho falta mucho estar con él para saber que es de esas personas que viven la vida al máximo y que van por la vida sin maldad ninguna. Y Albert, ¿qué decirte? No cambies nunca y si cambias siempre, 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 que seas para mejor. Te adoro. Bueno, lo primero de todo presentarme, soy Javier, uno de los fundadores del el concepto y empresa de moda nacional Northink. Es un placer poder dar unas palabras de lo que significa Albert para esta comunidad, para este equipo y sobre todo para este grupo de amigos y familia. Para nosotros ha sido una revelación poder tener y disfrutar de todo lo que nos aporta Albert en el día a día, en cada evento, en cada acción que llevamos a cabo en redes sociales o de forma física. Es una persona que transmite alegría, que transmite ilusión y que transmite algo que creo que falta en esta sociedad, que es las ganas de disfrutar trabajando, de disfrutar mientras realizamos lo que nos gusta, al mismo tiempo que llevamos a cabo una labor dentro de un equipo. Así que por todo esto y muchísimas más cosas que podríamos decir de Albert, es una pieza fundamental en nuestro proyecto, en nuestro día a día, en nuestras vidas, y ojalá que esa perla siga brillando, siga moldeándose poco a poco con el tiempo, porque creemos que va a ser un proyecto increíble de vida y nos va a dar una lección a todos. Un abrazo fuerte y a seguir así, campeón. Te queremos.